hasta el hartazgo de, en la época que yo cursaba, ahí también en el 46, nosotros para poder hacer la práctica de cuarto, teníamos que tener aprobado todos los finales de tercero. Los finales, no las cursadas, los finales. Por lo tanto, se presupone que teníamos más manejos de algunos contenidos, porque uno termina de armar la materia en el final, ¿no? Pero siempre nos encontrábamos con lo mismo que ahora, porque los diseños de cuarto o quinto son siglo XX, y siglo XX lo ves en cuarto. O sea que era un problema que ya se daba desde nuestra época. Nosotros cursábamos la práctica mientras cursábamos Argentina, Mundial, Americana del siglo XX. Entonces ahí encontrabas ese tema. Ahí no queda otra que ponerse a leer. No queda otra. Y apropiarse de los contenidos. Y después, obviamente, el apuntalamiento que podemos hacer nosotros, como profes de cátedra, o algún otro profe. A ver, cuando ustedes estaban en tercero, en la virtualidad no, pero quizás alguno más veterano puede dar fe, que haciendo sus prácticas de tercero, me consultaban en alguna clase de mundial, cómo podían reforzar algún contenido. Por decirte un ejemplo, y por no mencionar a otros. Y lo que a ustedes les va a faltar un poquito este año es el rol tutorial, que a veces también les puede apuntalar esa carencia, el profe del curso. ¿Entendés? Porque vos, en situación normal, vos haces 6 observaciones. Entonces estás como un mes y pico mirando al profesor en el cual vos vas a dar clase, y ahí el profe te va apuntalando. Che, mirá, para reforzar este contenido, léete esto, te puede tirar material. Bueno, un montón de cuestiones que en este contexto que estamos viviendo lo van a tener que hacer ustedes en algún sentido autónomamente, y nosotros vamos a considerar esa cuestión. Pero inevitablemente hay contenidos que vas a tener que sentarte a revisarlos, o en algunos casos a estudiarlos. ¿Le puedo hacer una consulta más? Sí, Yo no estoy muy seguro. ¿Los pibes de quinto año siguen usando manuales escolares? O sea, bueno, vuelvo a esto. Creo que esto lo preguntó hace un par de clases Ernesto, y yo les comentaba que por lo menos ciclo básico, en todas las escuelas de La Matanza se les brindan textos. Me acuerdo del comentario. Yo lo que me refiero es si en la vida real los chicos de secundario, de superior, siguen teniendo textos o los siguen usando. Por ahí me dicen, no utilicen los textos. Bueno, en ciclo superior, claro, ahí ya depende del profesor, y también de los cursos. Yo les digo, yo ahora volviendo a la presencialidad, que uno viene de 2 años de virtualidad y se cree que aprendió todo, y vuelve al aula y todavía te encontrás con estudiantes que necesitan aferrarse a las palabras, a los textos, ¿sí? Y bueno, vamos y agarramos libro de biblioteca. Bien, ahora, pensemos en 2 etapas distintas. Perdón que nos saludé a todos ahí los que se sumaron recién, pero estábamos enfrascados en la charla con Alexis. Yendo a lo concreto, Alexis, que es quizás lo que te preocupa ahora. Ustedes van a tener que pensarse desde hoy hasta fin de octubre en 2 etapas. Como cambiarse 2 chips. Uno enfocado en esta presentación virtual que van a hacer, ¿sí? Terminan eso, se sacan ese chip y se ponen el otro en modo presencialidad. ¿Por qué? Porque ese ejercicio lo van a tener que hacer en un breve tiempo, muy breve les diría, ahora se los vamos a contar, donde el conocimiento del curso, del profesor que se te asigne, va a ser muy breve. Entonces es muy posible que el profesor te diga, hoy, mira, yo quiero que la semana que viene me armes una clase con este tema, que lo vas a saber ahí. Y vos en esa semana vas a tener que
estudiar el tema, planificar el tema, buscar los recursos adecuados y que nosotros con Luciana te aprobemos la planificación. Bien, entonces, por eso yo quiero insistir en esto de bajar la ansiedad, priorizar el tema de que vamos a ir a las escuelas y poder hacer una práctica presencial, valorar eso y todo lo que esté a nuestro alcance para acompañarlos desde los contenidos, lo vamos a hacer. Es parte de nuestra tarea reforzar lo que ustedes necesiten. Ahora, que van a tener que sentarse a leer, y sí, eso es inevitable en cualquier contexto de práctica. Ideal. Acá el tema es que se nos acotan los tiempos. Por lo general un profe te dice, cuando vos lo empezás a observar, y lo vas a observar durante un mes, en las primeras clases te dice, bueno, para cuando vos des clases, quiero que des la Revolución China. Y vos tenés un mes para armarte. Acá te lo va a decir de una semana para la otra. Bien, con la diferencia que tampoco van a tener que planificar 12 módulos como lo normal, sino que va a ser algo acotado. ¿Está? Entonces, eso lo dejamos para dentro de un rato. En cuanto a lo que vos planteás, Alexis, primero, que fue algo que, ahí aprovecho y los pongo a todos en contexto, que surgió de varias consultas que me hicieron a mí puntualmente, o a Luciana también. Que piénsense en un trabajo en equipo. Entonces, no piense uno solo, ¿cómo hago yo, fulano de tal, para articular política y ciudadanía con historia de quinto? Se supone que eso es un consenso del grupo. Bien, entonces, yendo puntualmente, Alexis, ¿ustedes hicieron un recorte de contenido o todavía no? ¿Están en eso? Es que justamente no estoy seguro de los temas. O sea, usted me dice, el profesor te va a decir para la semana que viene preparar tal cosa, soy el tipo más feliz del mundo. No estoy seguro. Nos tocó Latinoamérica de quinto, articulada con política de ciudadanía. ¿Cuál es el tema de los populismos? ¿Son del mismo grupo, Jorge y Ariel y Alexis? ¿Sí? ¿Con quién más que esté por ahí? Estamos con Rodrigo y Santiago y Agustín. ¿Son 4? ¿Agustín está o no está? No me acuerdo. A ver. Porque tengo tantos. No, Agustín no. Son 4. Santiago, Rodrigo, vos y yo. Bien, entonces, Rodrigo acá no está y Santiago está por ahí. Bien, entonces, acá, si bien, nosotros te digo que esto, Luciana, cualquier cosa intervení, pero ¿te acordás que lo pensamos en asignarles el contenido en un momento y después lo dejamos pensándolo al revés que como lo considerás vos, Alexi, que era más, o no, pareció pertinente que ustedes elijan el tema, o darle más libertad. Pero, a ver, la palabra libertad que está tan de moda en estos días, a veces tanta libertad, prefiero no tenerla. No, igual le cuento, ¿no? Para poner en situación un poco más interna de lo que pasa. Hemos estado hablando, pero por ahí todavía no nos hemos tirado en profundidad con este trabajo, que a la vez está en simultáneo con otras actividades, ¿no? Del instituto y los horarios personales. Y por ahí los chicos, en alguna medida, lo tienen más claro. Quizás Ariel o Santiago lo tengan más claro. El que está totalmente en taparrabos soy yo. Bueno, ahí yo vi, profesor, en quinto tenemos para Latinoamérica la caída de los populismos y quizás lo podemos articular ahí con el tema, con política de ciudadanía, por ahí con el tema de valorar la democracia o digamos, todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Porque es caída de los populismos y dictadura, digamos. Bueno, que se da en Latinoamérica, es un proceso que ahí se tenés. Da y lo podemos articular bien con política. Si no me equivoco, hay una unidad de política y ciudadanía que es la democracia, ¿no? La participación democrática, algo así, y en las subunidades de contenidos habla desde el concepto de dictadura como antinomia, ¿no? Creo que arranca en la primera unidad. ¿Vos estás dando política y ciudadanía, Luciana? Sí, ¿no?
plantea esto también, arranca por el concepto de hegemonía de Gramsci, ¿no? Por ahí. Sí, el primer trimestre creo que es hegemonía, después tenés Estado, democracias y dictaduras. Ahí está. Hay una unidad que se llama así, democracias y dictaduras. Bueno, ahí tienen en América Latina para elegir dictaduras, para elegir, ¿no? Por ejemplo. En realidad, pero nosotros tenemos que hacer un panorama, ¿no?, de Latinoamérica. O sea, no es que podemos elegir una. O sea, tenemos que dar un panorama de lo que fue el proceso latinoamericano como un patrón más o menos común. Sí, claro. Dale, Luciana, dale. Sí, no, digo esto, como para efectuar el recorte, ¿no? Como cómo voy haciendo el recorte. Primero, en el caso de ustedes, sería desde una perspectiva latinoamericana, o sea, regional. Ya queda fuera la primera unidad, que es mundial. Creo que ya en la segunda unidad de historia de quinto ya se empieza a elaborar cuestiones más regionales. Entonces, ahí ya dentro del recorte histórico, ustedes tienen algunos contenidos. Después, la idea es mirar el diseño de política y ciudadanía y ver qué conceptos de política y ciudadanía yo puedo asociar a ese recorte histórico, ¿sí? Ahí también, dentro de las dudas que salían, lo histórico, lo propiamente histórico, yo lo expongo, no es que vamos a exponer, como decía Diego, no es que acá vamos a ir a exponer cada contenido histórico, sino más bien, dentro de esa articulación, van a hablar desde lo conceptual, ¿sí? O sea, van a proponer algo didácticamente piola, digamos, desde dónde abordar conceptualmente ese proceso histórico. De hecho, si ustedes se ponen a pensar en esto, o sea, lo que sería septiembre, diciembre o septiembre, noviembre, digámosle, ya estaría pasada en tiempo, digo, la unidad 2. Entonces es volver sobre esa unidad 2 sin la necesidad de desarrollar todo el contenido histórico, sino más bien profundizarlo desde lo conceptual, ¿sí? Como para ir, porque es difícil el recorte, ¿no? O sea, como los recortes siempre son difíciles. Pero capaz, si con Diego ya le dábamos así como el recorte puntual, les cercenábamos la posibilidad de imaginarse, ¿no? Desde dónde darlo, cómo darlo. Por eso cuando uno decía hacer un proyecto, ¿no? Es como que también pasa ese proyecto por un montón de intereses con la persona que lo estoy haciendo, ¿no? Con la otra persona que estoy compartiendo proyecto. Entonces como que ya bajar el contenido nos parecía como, imposibilitarlos un poco también. Una cuestión que quizás los acercaría a una situación real es que dentro del grupo uno o dos agarren historia y otros política y ciudadanía y desde ahí crucen. ¿Qué es lo que haría uno en la realidad? Cuando ustedes trabajen en una escuela y sean profes de historia y tienen que armar un proyecto, bueno, lo buscan al profe de política y ciudadanía en el recreo o lo llaman por teléfono o lo que sea, y cada uno desde su lugar piensa una posible articulación. Creo que tengo acá a mano una articulación, un proyecto de política y ciudadanía e historia. Si quieren lo comparto como para darnos ahí un pantallazo. Ahí lo busco. Dale, mientras, a ver, ¿desde dónde? Sí, dale, Santi, perdón. No habría problema entonces de no usar unidades paralelas, me refiero a que arranquen por unidad 3 y yo buscar un contenido de la unidad 3 de política de ciudadanía. Puede ser completo, me puedo adelantar si quiero a los contenidos de la otra materia. Buen punto. Pensemos que estamos pensando, valga la redundancia, un proyecto. Y un proyecto es transversal. Va, viene, busca acercarse a lo que yo pretendo. ¿Qué pretendo acá? Si yo me tengo que poner un título a ese proyecto, ¿qué es lo que buscarán ustedes? ¿Sí? El concepto de populismo, democracias y dictaduras como un antagonismo recurrente en América Latina. No sé, seguramente estén leyendo Ruquier con Juan. Hegemonía militar y sociedad en Argentina y en América Latina. ¿Por qué? El caudillismo, el paternalismo, el populismo.
¿Mm? En Argentina, en Brasil, lo pueden en Centroamérica ni que hablar. Bueno, pueden tomar, perdón, Leila, desde lo que decías Ariel hace un ratito, en ese desarrollo de 4 semanas, un estudio de caso, como ejemplo. Nosotros vemos el concepto y lo ejemplificamos con un estudio de caso puntual. Getulio Vargas. Se me ocurre, estoy inventando. Puede ser una opción. Y otra cosa que me pareció importante, creo que ante una consulta en la semana de Augusto, creo que eras vos, Augusto, piensen en cuanto al tiempo del proyecto, que nosotros le pusimos 4 semanas. ¿Sí? Estimen que las horas de historia semanales son 2 o 3, según la orientación. Y política y ciudadanía tienen otras 2. O sea que por semana ustedes podrían trabajar en una situación ideal entre 4 y 5 horas por semana este proyecto. ¿Se entiende? Alexi, no se la estamos complicando. La idea es lejos de complicársela. Algo así como 8 o 12 clases sería, profe. Y tenés a 2 clases por semana. Entiendan por clase. Serían 2 semanas. No. Siempre son 4 semanas. El proyecto, 4 semanas. Por lo tanto, ustedes tienen 2 horas más 2 horas, mínimo 4 horas semanales para trabajar el proyecto. Digo, a la hora de pensar posibles actividades. ¿Sí? Tienen las 2 horas que van a hacer el profesor de historia y las 2 horas el profesor de política y ciudadanía. Diego, pero te hago una consulta. Pero la planificación es sobre 4 clases, ¿o no? Dice 4 semanas, no 4 clases, la consigna. 4 semanas. ¿Bien? ¿Querés que muestre? ¿Cuántos módulos sería entonces, profesor? Bueno, pensemos que si dije 2 horas, hora representa módulo. Bien, Alexi, antes que se suicide, escuche, simple, elijan un tema, consensúen, agarra vos el de historia y agarra a Ariel o Santiago el de política y ciudadanía. Tienen la idea, dictaduras, democracia, más o menos va por ahí, en política y ciudadanía. Pongámosle, busquen algún contenido en historia que puedan articular, tiramos varios ejemplos recién, y en base a eso, ¿qué quieren ustedes que los estudiantes aprendan en 4 semanas? ¿Qué? ¿Sí? Una vez que tienen eso, van recién ahí, a los recursos, a las actividades. Pero si yo no defino bien cuáles son los contenidos y el para qué de mi proyecto, lo demás no lo empiezo a buscar todavía. Pero buscamos más por el lado, como dijo Luciana, de lo conceptual, que es un populismo. Exactamente, pero definan eso primero, conceptualmente. ¿Sí? Y ahí viene la fundamentación del proyecto. ¿A qué aspiran? ¿Qué objetivos se proponen? No en vano la planificación tiene esta secuencia. ¿Sí? Fundamento lo que quiero. El qué, el para qué, el porqué del proyecto, lo fundamento. Me establezco objetivos. Y recién ahí voy a los contenidos. Una vez que tengo los contenidos y los objetivos, planifico las actividades. Cuando pienso en las actividades, estoy buscando recursos. ¿Sí? Y cuando tengo todo eso, digo, bueno, ¿cómo evalúo todo esto? Son todas preguntas que tienen una secuencia lógica. Pero hasta que no defino el para qué, el qué quiero, lo demás no tiene sentido. Diego, ¿te puedo hacer una consulta? Y según cada módulo, uno tiene que pararse en esa materia. O sea, yo si voy a dar el módulo de historia, me tengo que parar sobre historia, y en la otra clase, que cuando sea el módulo de trabajo y ciudadanía, en nuestro caso, ¿me tengo que clavar o puedo? Si es una articulación, el trabajo puede ser articulado, ¿sí?
vos trabajás historia y política y ciudadanía y se supone que ambos profes se pusieron de acuerdo en un trabajo en común. Y que ambos, porque los profes de política y ciudadanía tienen el título de historia para poder tomar la materia, conocen ambos diseños curriculares. ¿Sí? Entonces esa secuencia no es que tengo que hacer una actividad de historia hoy, una de política y ciudadanía mañana, y porque si no, no sería algo articulado. ¿Está, Leandro? ¿Bien? Profe, ¿puedo preguntar? Nuevamente, dale. Sí. Bueno, nosotros justamente vamos a hacer una... No tenemos que articular con otra materia porque solamente tenemos que articular con ESI. Es el cuarto mundial con ESI. Y lo que habíamos elegido era como consecuencias de la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo la hegemonía estadounidense y el consumo de masa, la sociedad de masa, etcétera, etcétera. Y vincularlo con la publicidad. Esperá, porque ahí, ¿eso es de cuarto? Sí. Pero, a ver, ¿de qué unidades? Me parece que se fueron del diseño. Es la unidad 2. No, está bien en cuarto, ¿eh? ¿Está bien? Sí, lo que sería estado de bienestar y todo eso. Sí. ¿Está bien? Sí, porque vos en quinto arrancás del 45 para adelante. Está bien. Todo lo previo es cuarto. Listo, dale. Claro, pero como nosotros teníamos mundial, lo encaramos por el lado más de Estados Unidos que por otra cosa. Pero lo que yo quería preguntar es, al ser tan extenso ahora que no solamente son 4 semanas, sino que son como 20 horas semanales, si se podía hacer en alguna de las semanas una articulación también con algo que sea Argentina. Ver el impacto, porque uno de los contenidos es justamente también el impacto latinoamericano. ¿Sí? Se puede. Sí. A ver, en el caso de ustedes, por eso tampoco lo pensemos de una manera determinista, digamos. En el caso de ustedes, no articulan con otra materia. Por lo tanto, ahí sí lo pueden pensar en una secuencia de 3 módulos, ponele, que sería un cuarto de sociales. Bien, pero bueno, no se queden con el esquema módulos, sino la posibilidad de hacer actividades secuenciales. Quizás pensar un proyecto en 4 clases nada más queda medio corto. De esta manera, ya siendo 8, al articular con otra materia, se le puede dar una envergadura más extensa. Pero a ver, si lo apoyan a mí, no vamos a ser, repito, deterministas en eso. Lo importante para nosotros en esta instancia es que conceptualicen bien qué es lo que quieren, el para qué de ese proyecto, que lo fundamenten bien y que lo sepan secuenciar. Si tiene una clase más, menos, si la actividad que pensaron se las vamos a corregir, pero a lo mejor la pensaron para 2 horas y desde nuestra experiencia vemos que es una actividad para 15 minutos o para 5 horas, se lo vamos a decir, pero no va a ser algo que determine el proyecto. Otra cosa, no le podemos enviar nada antes del 7. Si usted no puede mirar nada, lo va a corregir después. Si lo tienen terminado y lo quieren mandar... Pero para antes del 7, la entrega final se puede, para ir viendo si vamos o cualquier cosa. A ver, si lo tienen terminado antes y lo quieren enviar, envíenlo. No sé si lo voy a mirar antes del 7. Ok. Profe, pregunta, estoy en el grupo con Leila. Y la idea también era, en un principio, como la idea era la vinculación, como bien decía ella, pensamos encararlo desde la cultura de masa, sociedad de masa, el surgimiento, como tenemos que vincularlo con ESI. La idea era encontrar un punto en donde podamos explicar la inserción de la mujer en la sociedad de masas, y también, esto a partir de la figura de una persona, es Edward Bernays, no viene al caso, pero sí podríamos terminar vinculándolo, si no tengo entendido mal, en 4º año, ya está la materia psicología. Si lo podríamos en tal caso vincular, como para que no nos quede demasiado corto en comparación con por ahí otros trabajos que sí vinculan con otras materias. A ver, tranquilamente lo pueden hacer. Nosotros no nos quisimos meter
en un diseño curricular que nos es ajeno, porque tampoco nuestro título nos permite dar psicología, como si nos permite dar política y ciudadanía o trabajo y ciudadanía. Pero bueno, si ustedes quieren buscar ahí o con cualquier otra materia, te digo por tirar ahora, a lo mejor con literatura, algún texto que puedan leer, no sé, en cuarto tenés también salud de adolescencia, que quizás hay temas que se puedan cruzar, pero bueno, no los queremos meter en diseños curriculares que, repito, no son ajenos. Lo último, profe, no hablo más. Y también se nos había ocurrido en algún momento hacer como un tipo de vinculación con la actualidad, como la idea es ver de qué forma la publicidad después de los años 20 empezó a ser un 80% para las mujeres, y qué era lo que se esperaba de la mujer como consumista. La idea también era hacer una vinculación con qué se espera quizás hoy, o una desconstrucción de eso, algo así. Buenísimo que traigas esto, porque esto que decís vos debería ser parte de todas nuestras clases de historia durante toda nuestra carrera docente, ¿sí? Para hacer algo significativo, para que los pibes no vengan con esto, ¿y para qué quiero saber historia? Si es algo que pasó hace 1000 años, bueno, traerlo a la actualidad siempre es pertinente, desde ya que sí. Bien, ¿qué pasó con el archivo, Luciana? ¿No se pudo compartir? Sí, ahí lo comparto, no quería ahí interrumpir. A ver, tengo como 3. Muestro así como, también como para que veamos la diferencia entre un proyecto más cortito, un proyecto anual. A ver. Ay, esperen, lo cerré. Quiero mostrar primero el que es anual, porque creo que aclara bastante. A ver, ahora sí. Acá. ¿Se ve? Ahí va. Sí, bien. ¿Qué hago? ¿Qué hicimos en su momento con el profe de Política y Ciudadanía? ¿Ven que acá yo tengo todas las unidades de historia? De la 1 a la 4, de acuerdo al diseño curricular. ¿Lo pueden ver? Sí. Ok. ¿Eso es quinto año, sí. Entonces, pensemos, por ejemplo, unidad 1. Guerra Fría, orden bipolar, descolonizaciones, movimientos de liberación nacional, países no alineados, tercer mundo, estado de bienestar, estudio de caso, peronismo. Bueno. En Política y Ciudadanía, ¿cuáles son los conceptos que el profe de Política y Ciudadanía debería desarrollar para que los pibes vayan comprendiendo todo lo que yo doy en abril y mayo? Política, poder, ideología, hegemonía. En la unidad 2, ¿sí? Estado y gobierno exclusivamente. En la unidad 3, ciudadanía, participación política, movimientos sociales, partidos políticos. En la unidad 4, dictadura, derechos humanos y democracia. Esos son los conceptos de política y ciudadanía que se articularían con cada unidad del diseño de historia. Para historia de sociales tengo yo, o sea, tengo 3 horas. ¿Sí? Perdón, Lu, ¿te puedo hacer una consulta? Ayer estábamos ahí discutiendo un poco con los compañeros y nosotros tenemos lo del diseño de quinto y tenemos de historia mundial y sociología. Entonces hicimos un cuadro similar a este, pero ya directamente con las clases, no con unidades, sino eligiendo la primera unidad, que es Guerra Fría. Perfecto. Dentro de Guerra Fría, ponele, estoy tirando un ejemplo sin tener el cuadro enfrente, no me acuerdo bien qué pusimos, pero supongamos que en la primera clase era los antecedentes y los principales lineamientos como para ir introduciéndonos dentro de lo que es el proceso de Guerra Fría, y después, tomando aportes de la sociología, similar a lo que pusiste vos, pensamos en conflictos de poder, política y todo ese tipo de cuestiones. Ponele, clase 2, principales enfrentamientos. Entonces tenemos, no sé, la crisis de los misiles, la guerra de Vietnam y demás. Voy a sociología, movimientos sociales. Entonces ahí podemos meter, no sé,
los movimientos contra guerra que se fueron produciendo sobre todo en Estados Unidos y en otras partes. ¿Venimos bien, medianamente encaminados? Sí, yo creo, a ver, debería así como verlo para decirte con exactitud sí o no, pero Sí. esa es la idea, Diego, exactamente. Vos fijate que acá no están exclusivamente desarrollados los conceptos. De hecho, si no me equivoco yo, las unidades, ven la parte de política y ciudadanía. Yo tengo... ¿Se está viendo o no? ¿O se ven a ustedes mismos? No, estamos viendo. De hecho, me parece que el profe daba en la tercera unidad Estado y Gobierno y en la segunda lo que está acá marcado en la tercera. Y lo cambió a partir de cómo tenía ordenados los contenidos yo. Entonces, la particularidad de los diseños de sociología o de política y ciudadanía es que es un laburo bien teórico, bien conceptual. Entonces, si uno conoce cómo está laburando el profesor de historia, ya puede acomodar esos conceptos de acuerdo, ¿sí?, a esos procesos históricos que se van desarrollando. Entonces los pibes no solamente tienen la explicación de los contenidos, sino tienen toda la parte abstracta para aplicarlo a algo. Porque imagínense ustedes que también sociología sin el terreno histórico no tiene demasiado sentido, ¿sí? No hay hechos sociales a los cuales aplicar la teoría que yo vengo leyendo. Entonces, eso que hicieron ustedes, Diego, está joya. A ver, siempre y cuando la secuencia didáctica, ¿no? Lo que ustedes propongan, los recursos que utilicen y demás, van a estar respondiendo y dentro de los objetivos haya correlación entre el contenido histórico y los conceptos que ustedes están eligiendo, va joya, ¿sí? Porque también en la última, que estábamos como pensando para cerrar, que vos decís, bueno, a ver, caída del muro y disolución de la URSS, digamos, y ahí hablamos en sociología del concepto de globalización. Entonces, perfecto, te iba a decir ese concepto. Ese concepto, apenas dijiste caída, ya se me vino ese concepto. Bien, esa es la idea, está muy bien. Hay algo que seguro va a ocurrir, y me adelanto, se lo vamos a corregir, pero tranqui, que, y esto es una línea muy fina, entre entender la densidad de un contenido y lo que es el tema de una clase. ¿Sí? Un contenido a mí me puede llevar varias clases. Por lo tanto, hay temas, no sé, un contenido, la Primera Guerra Mundial como consecuencia de las disputas imperialistas de principio del siglo XX. No lo puedo dar en una clase. Necesitaré 4, 5, 3. Bien. Tema de la clase, causas de la Primera Guerra Mundial. Tema de la otra clase, desarrollo del conflicto bélico. No sé, las disputas territoriales. Tema de otra clase, el Tratado de Versalles y el fin del conflicto. ¿Se entiende esto también? Es muy fino y suele ocurrir que a veces entendemos por contenido un tema puntual. Ahí el diseño está bastante bien explicitado con unidades temáticas y después subejes. Sí, Alexis. No, te puedo hacer una pregunta, perdóname, por ahí estoy muy bajo. Todas las que quieran, para eso la clase de hoy, a ver, no pidan más permiso, la clase de hoy es para esto. Dale. No, miraba el cuadro que tenía Luciana, por ejemplo, decía Estado, ¿no?, y Gobierno. Y yo digo Estado, y pienso automáticamente en Child y las características del Estado que vimos de alguna manera en primer año. ¿Estamos hablando de eso o estamos hablando de otra cosa? ¿Qué es un Estado? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son el monopolio de la violencia legítima? Alex, otra cosa. Hay un montón de cosas que nos pasa acá en cuarto, como lo que dijimos recién, de la historia. Apunta a que yo creo que el chico ya lo sabe, se lo debe haber visto en años anteriores, imagino. Entonces, bueno, pero ahora vos te referís al supuesto estudiante de secundaria. ¿Sí? Bueno, eso lo tendrás que explorar cuando des alguna clase presencial, qué saberes hay adquiridos o no, lo que no implica que vos
ese saber previo no lo puedas volver a articular. Desde cómo lo perfila el diseño de política y ciudadanía. Por algo en quinto, en política y ciudadanía, se vuelve a trabajar Estado. ¿Pero desde dónde? Se complejiza la noción de Estado a entender solamente el articulador de un territorio y sus leyes con un gobierno para una población determinada. Eso lo habrán visto en la primaria. De hecho, ahí lo que se suele hacer, por lo menos en quinto, es laburar los distintos tipos de Estado. O sea, sí, el Estado como un articulador, como un administrador, centralizador de determinado recurso y para ordenar socialmente. Pero dentro de lo que es así una posible articulación con política, ¿vos qué haces? Vas viendo las variaciones del Estado a lo largo del siglo XX, tenemos como bien patente lo que es el estado de bienestar y la modificación hacia estado neoliberal. Bueno, ¿qué proceso histórico se da entre un tipo de estado y otro tipo de estado? El país sigue siendo el mismo, pero las políticas son otras. Entonces, ¿cómo varía? Por ejemplo, yo en esta articulación laburamos estado de bienestar, laburamos el artículo 14 bis, o sea, como que nos metemos un poco en eso. Después laburamos lo que es la introducción a bases y condiciones de, ¿cómo es el nombre del que era ministro de Economía de la dictadura? Martínez de Oz. De Martínez de Oz. Entonces, ahí vamos viendo cómo a partir de la instalación de políticas neoliberales va cambiando el rol del Estado en el mismo territorio y para la misma población. Entonces, ahí Martínez de Oz, incluso en base y condiciones, o sea, en la introducción, ¿qué hace referencia? A una cuestión, empieza a instalarse esta idea de, bueno, el individuo debe resolverse tales o cuales cuestiones, ¿no? Bien empieza a aparecer esta idea de meritocracia, o podemos asociar a que aparece la idea de meritocracia, y es el Estado, y el Estado se va achicando, como se va achicando el lugar que el Estado tiene para la población argentina. Entonces los pibes ahí van entendiendo cómo varía un Estado que debe regular y garantizar tales o cuales beneficios, y un Estado que se corre de garantizar esos beneficios, que no debe garantizarlos. ¿Se entiende? Ok, Leila. Ok, pero ¿me entendés ahí, Alexis? A lo que vamos, por ejemplo, vos vas a ver Estado y bueno, depende del contenido histórico que estás viendo en ese momento, o sea, que van a ver en ese momento, qué tipo de Estado hay. Y para decir, bueno, el Estado, la concepción de Estado es una concepción dinámica, no es una concepción estática, va variando, si es situada a lo largo de la historia, va variando esa concepción de Estado. ¿Sí? ¿Se entiende? Y después, no sé, acá si sirviera, a ver, comparto la otra. Ay, no sé qué toqué. Compartí la pantalla, se van a ver a ustedes. A ver. Esto no es. O sea, ya pasó 1 año y medio de pandemia y sigo poniendo compartir una ventana en vez de una pestaña. A ver. Ahí va. Esto que está acá. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, esta articulación la hice igual para un curso, nunca la apliqué en el aula. La hice para un curso justamente que era un taller de una especie de taller de ciencias sociales. Acá les diría hasta me costó un poco más porque sí tuve que recortar porque era para, creo que es para 2 clases o está pensado para 1 mes, pero 2 clases nomás porque son en las 2 burbujas distintas. Contenido prioritario, desde el diseño de contenidos prioritarios, no desde el diseño curricular extenso. Y como decíamos con Diego la otra vez, como que los contenidos prioritarios para el área de sociales dejaron bastante que desear en algún sentido porque son medio fantasmas, son como muy en el aire. Y están mal periodizados de los diseños de historia. Es lo que empezamos hablando con Alexis al principio. Así que por eso
tampoco se hagan demasiado problema con eso, porque nos pasó a nosotros para planificar el año pasado y este. Bueno, pero perdón, Diego, y acá pregunta medio que tendría que no ser una duda en este momento, pero a ellos los hicimos planificar desde el diseño ideal, no desde los contenidos prioritarios, ¿no? Exacto, eso es lo que le decía a Alexis. Sí, sí. Okay. Por eso les planteamos la situación ideal. Perfecto. ¿No? Entonces vayan al diseño curricular. Bueno, acá yo lo que tenía que hacer era planificar desde los contenidos prioritarios, pero está bueno, les muestro por qué. Fíjense que en historia dice lo siguiente: el desarrollo de los modelos neoconservadores en las economías centrales, la reformulación de la economía mundo capitalista y los procesos de autoritarismo y democracia en América Latina. Es un montón. En política y ciudadanía, relaciones de poder y mecanismos de legitimidad del poder, funciones y características de los diferentes estados, vulneración y violación de derechos, mecanismos de exigibilidad. El presente proyecto se enmarca en las materias de historia y política y ciudadanía correspondiente al 5º año de la escuela secundaria. Entendiendo la relevancia del trabajo interdisciplinar para facilitar la comprensión de fenómenos que hacen a la política, la sociedad y la cultura dentro de nuestra historia reciente, nos proponemos conceptualizar y profundizar las nociones de hegemonía, contrahegemonía, poder e imaginarios sociales desde una perspectiva multidimensional a fin de motivar y propiciar la aprehensión de los términos por parte de los estudiantes. Tomaremos como referencia histórica la Revolución Cubana, que en el marco de un sistema mundo bipolar concreta el camino hacia el modelo económico, político e ideológico socialista, lo que recrudece la política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica, dando lugar a lo que se conoció como doctrina de seguridad nacional. En ese sentido, profundizaremos sobre las características de este proceso, de radicalización autoritaria, que este proceso de radicalización autoritaria adquiere en nuestro territorio nacional, profundizando en el lugar que ocupan los jóvenes en la escena política de los años 60 y 70. Fíjense que acá, es dentro del proyecto, está articulada la dimensión mundial, la dimensión latinoamericana y la dimensión argentina, ¿sí? Es como que apuntamos a que se entienda qué pasa en los años 60 y 70 de Argentina, pero ampliando ese panorama y viendo el contexto mundial, ¿no? La Guerra Fría, cómo impacta esa Guerra Fría en la periferia, pero cómo a su vez la Revolución Cubana dentro de la periferia modifica las relaciones políticas entre Estados Unidos y los demás países de América. Lu, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Nosotros tenemos que hacerlo así, clase virtual 1, clase presencial? ¿O hay que hacerlo como el modelo de clase que puso el profe, en donde literalmente tenemos que poner los minutos, el recurso, explicar qué vamos a explicar? ¿O cómo sería? Ahí, como lo segundo. Otro buen punto. Ese, dijimos clarísimo, ese es el plan de clase para cada clase cuando ustedes hagan la residencia. Ese olvídense por ahora. En esta planificación general hagan la secuencia, nada más. Claro, ahí está, secuencia prácticamente. O sea, más o menos como está planteado acá en este que está mostrando ahí Luciana. ¿Sí? Ok, solamente ponemos los recursos o lo que especifiquen, acá no está especificada las actividades. Sí, igual más abajo está especificada, a ver. Bueno, pero a lo que voy, digo, no hace falta que especifiquen la actividad, o sea, si van a usar un texto y qué preguntas harían con ese texto, a tal extremo no, sino qué recurso voy a hacer y qué actividad vamos a plantear. Nada más. ¿El modelo podría ser el modelo cronograma que vos compartiste? ¿Para la secuencia? Sí, podría ser, ¿por qué no? Fíjate que esto que está haciendo Luciana es algo similar. Genial, perfecto, porque nos íbamos a meter cualquiera, menos mal que lo pregunté. Gracias. Profe, y cuando tengamos que exponer, cuando tengamos que exponer esa secuencia, tampoco la tenemos que detallar, digamos. Eso iba a decir. A eso iba, porque me lo preguntó Belinda por audio, y ahí quizás nos estaríamos contradiciendo un poco con Diego. ¿Por qué? Cuando yo le respondí a Belinda, también le respondí como pensando esa secuencia didáctica que ustedes van a tener que presentar. Entonces ahí sí van a tener que respetar algunos tiempos a la hora de hacer la exposición, porque si no, estaríamos sonados, y vieron que uno de los puntos a tener en cuenta en la evaluación es la presentación correcta del tiempo, ¿sí? Entonces, ahí sí. Acá también, Luciana, que el otro día lo hablábamos y algunos
de los que preguntaban la semana, también se lo fuimos aclarando. Creo que la consigna está clara en ese sentido, pero puede generar algunas dudas. Ustedes piensen cuando hagan la presentación, esta simulada que les proponemos, en lo que sería una primera clase. Uno cuando inicia un proyecto o inicia una unidad, ¿qué hace? Una introducción a todo lo que va a hacer. ¿Bien? No hace en 2 horas lo que tiene pensado hacer en un mes, pero sí hace una introducción. Bueno, lo mismo que hablamos recién con Alexis y con Ariel. El por qué. Eso que está en la fundamentación, se lo bajo a los alumnos, presuponiendo que eso va a ser motivador para el estudiantado, lo que los motive a hacer ese proyecto. Entonces, la presentación, no solo del contenido, los contenidos, del motivo de la articulación y de lo que vamos a hacer a futuro, tiene que estar. Y después pueden desarrollar lo que sería la primera clase, o sea, la puesta en marcha del proyecto en esa presentación. ¿Se entiende? No es que tienen que estar 1 hora explicando lo que van a hacer. Lo puede hacer un miembro del grupo, 2. Luego pongan en marcha el proyecto, simuladamente. Bueno, hoy iniciamos trabajando el concepto tal. Propongan alguna actividad, jueguen con los espectadores que estaremos ese día como si fuéramos sus alumnos, háganos hacer algo, ¿sí? Simulen en el tiempo que tengan, 40, 45 minutos, cómo sería ese inicio del proyecto. ¿Qué harían? Y acá vuelvo con esto, que es algo con lo que le vamos a hinchar de acá en adelante. Motivación permanente. En la reunión que tuvimos, me adelanto un poquito a lo que hablamos dentro de un rato, con las directoras de las escuelas, nos hacían este planteo. Por favor, tráiganos estudiantes, practicantes renovados, innovadores, que vengan con ideas nuevas, con prácticas motivadoras. Así que bueno, arranquen desde ahora. A ver, bueno, siguiendo acá un poquitito con ven que de hecho están los contenidos, ¿no? Clase virtual 1, concepto de hegemonía, Guerra Fría, Revolución Cubana. O sea, ahí ya está. Concepto de hegemonía, Guerra Fría y Revolución Cubana. Revolución Cubana ya es del área de historia. Concepto de hegemonía es del área de política de ciudadanía, ¿sí? Entonces ahí se van mechando, es como que se van mechando medio solo los conceptos, porque, a ver, dar Guerra Fría sin hablar de las hegemonías imperantes es imposible, ¿sí? Entonces va saliendo, ¿se entiende? Mirá, recién hace un rato Diego preguntaba esto, ¿no? Los movimientos contra las guerras y demás. Acá está también el concepto de contrahegemonía, ¿sí? Ahí dentro de los movimientos contra las guerras tenemos el concepto de contrahegemonía o los movimientos contraculturales, ¿sí? Dentro del diseño. Pero bueno, la manera de articular es más o menos así. Después dentro de los recursos uno va detallando, ¿no? ¿Qué ve? ¿Cómo lo ve? O sea, lo ideal sería que ustedes, si hay links, sumen los links, ¿no? Como que eso esté, sí, bien ordenadito. Y aprovecho, acá lo voy a copiar porque está por acá y se los paso. Aprovecho y les digo, hay una página, no choreen, o sea, sean innovadores, no choreen todas las ideas, pero sí, los recursos van a venir bien, que salió el año pasado, o no sé si salió el año pasado o bueno, pero se llama Seguimos Educando, ¿sí? Y tiene todo un área para sociales, ¿sí? Acá les pego el link, pongo por acá. Ahí está. Continuamos seguimos educando, dije, acá dice continuamos estudiando, o sea, estoy inventando cosas ya. No importa, seguimos. Va por ahí. Continuemos estudiando. Y hay un montón de recursos que están muy piolas, hay mapas interactivos, infografías, ¿sí? Como que también otra de las cosas que están teniendo
resultando interesante para los pibes, es esto de laburar, ¿no? Con infografías. Se resume la información dentro de una placa, dentro de una plantilla, mucho más asimilable que un texto, mucho más legible que un texto para los pibes, y manejan aplicaciones, manejan Canva, manejan PowerPoint, ¿sí? Capaz que ahí estoy diciendo lo mismo que dice un texto, pero más resumido, más cómodo para la lectura que va a oficiar en la otra persona, ¿sí? Más visual. Y más visual, sobre todo. De memoria visual, que a veces, cuando hablamos el otro día de el uso de las imágenes, es mucho más fácil tener memoria visual ante un esquema que ante un texto, ¿no? Digo, como recurso. Si les parece, comparto así uno último, o sea, los comparto todos como para que vean, ¿no?, las diferencias. O sea, si bien nosotros le estamos dando como una estructura de planificación para ir teniendo en cuenta, ¿no?, cómo no todos planificamos iguales, digamos. Hay que seguir una estructura, sí, hay que seguir una estructura, pero acá hay otro. Ahí está. A ver, en cuanto a contenido, va a costar un poquito más porque es contenido que, si se quiere, nada que ver, es una articulación. Pero fíjense que también hay una fundamentación. ¿Lo están viendo, no? Sí. Bueno, ahí hay una fundamentación, sí, desde dónde hacemos esta propuesta. Y acá, en fechas, contenidos y materiales, sí, fíjense que tenemos la fecha, bueno, todo este lío de los bloques semanales, pero acá desarrollamos, sí, nosotros los contenidos, los pusimos muy específicamente los contenidos porque no son estrictamente del diseño de política y ciudadanía o del diseño de historia. Y a su vez le pusimos ya los materiales y las actividades. Entonces los pibes saben que, por ejemplo, hoy estábamos cerrando con este segundo bloque. Hoy lo laburamos en el colegio, este segundo bloque. ¿Ven? Conflictos y problemáticas en torno al ambiente, medios, representaciones y discursos hegemónicos. Acá incluso yo lo articulé con que nos pusimos a ver un montón de imágenes de la Guerra Fría y de lo que es todo el conflicto armamentístico. Bueno, la explotación desmedida del espacio, ¿no?, de la naturaleza durante ese conflicto, que más allá de lo bueno que pudiera resultar el socialismo como alternativa, el método se presentaba como bastante similar al del capitalismo. Sí, es como que uno lo va articulando también de acuerdo a las ideas que van surgiendo, pero siempre motivados por qué quiero dar, ¿sí? Acá, nosotros en el resumen del proyecto, ¿desde dónde hablamos? ¿Es este el mejor de los mundos posibles? Bueno, si nuestra respuesta es no, entonces, ¿cómo entendemos? ¿Cómo comprendemos ese mundo? Desde estos contenidos, ¿sí?, para ofrecer alternativas. Guíense mucho por el objetivo que definan como grupo. ¿Sí? Ahí como el objetivo va a ser lo clave. Si mi objetivo es que los pibes entiendan esto y lo otro, bueno, ahí defino el contenido, ¿sí? Y la articulación. No sé si sirvió de algo estos ejemplos que les fui dando, pero son ejemplos, eso básicamente. Está. Entonces, la idea, vuelvo a esto de bajar los niveles de ansiedad. Nosotros vamos a buscar evidenciar en sus trabajos lo que fuimos trabajando durante este año. Vimos el esquema de planificación, le dimos las herramientas como para hacerlo. Bueno, eso, cómo secuencio la planificación en tal estructura. Vimos cómo utilizar recursos para enriquecer nuestra práctica. Bueno, que estén ahí presentes. Ejes teóricos, pedagógicos, didácticos, los hemos trabajado. Bueno, que se vea eso. Errores de conceptualización de contenido va a haber, de secuenciación va a haber. Entonces, salgan de ese lugar, les diría que para siempre, no solo ahora. Bien, entonces, primero, y esto es particular de mi parte, disfruten lo que hacen. Si sufrimos lo que hacemos,
más difícil va a ser lograrlo. Si disfrutamos lo que hacemos, seguramente encontremos más rápido el qué queremos o el por qué estoy parado acá delante de un curso pretendiendo que se aprenda algo o que circule algún conocimiento. ¿Sí? ¿Puedo hacer una consulta? Toda la que quiera. El 7 nosotros tenemos que presentar el proyecto. Sí. ¿Va a haber algún tipo de corrección? Nosotros, por ejemplo, tenemos que presentarlo el 15, tenemos que hacer la presentación, en nuestro caso. Bien. Bueno. Previo al 15, ¿va a haber algún tipo de corrección o...? Sí, desde ya. A ver, nosotros tenemos de nuevo encuentro el miércoles 8, ¿no? El miércoles que viene. No les digo que del 7 para el 8 pueda haber leído y corregido todos los proyectos, pero sí por lo menos un semblanteo general, mientras no lo manden el 7 a las 12 de la noche, quizás pueda ver por lo menos la estructura y compartir algo el miércoles que viene, aunque no esté corregido. Y quizás hacer una autocorrección acá entre todos. Bien, pero sí, antes de que hagan su exposición, van a tener las correcciones del proyecto. Eso sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Julia. Por favor, disculpen, pero hay cosas que no me quedaron en clara. Quizás mis compañeros sí, bueno, pero tengo que preguntar. Adelante. Para el día 7, la entrega del proyecto, yo tengo que entregar toda la planificación de todas las clases. Es o solamente una planificación. Sí. Es una planificación general. No tienen que hacer una planificación por clase. Eso quedó claro, ¿no? Es una planificación general. A mí no me había quedado claro. Ya, Julia, ustedes cuando el año que viene agarren un curso, ¿sí? Van a hacer una planificación anual. Sí. En una planificación anual, yo no puedo poner lo que voy a hacer todas las clases de marzo a diciembre. Pero sí hago un esquema de qué recursos voy a usar, qué contenidos voy a dar, los organizo, los jerarquizo, los secuencio, tal cual como la estructura que vimos. ¿Qué objetivos me planteo? ¿Qué contenidos voy a dar? ¿Qué recursos voy a utilizar? ¿Y qué pretendo como criterio de evaluación general? Es una planificación general. ¿Sí? Ahora, lo que preguntaba creo que Camila por ahí. En esto, que es un proyecto acotado de 4 semanas, le agrego un cronograma donde digo, bueno, clase 1 voy a hacer esto, clase 2 tal cosa, tal. También. Sí, pero es algo adicional. Lo que nosotros vamos a evaluar es la planificación general, el concepto, la idea de lo que ustedes van a hacer, qué van a hacer, qué objetivo se plantea, con qué contenidos, cómo lo van a hacer, con qué recursos, qué voy a evaluar. Los 5 parámetros de cualquier planificación. Y dentro de la idea de secuencia didáctica importa justamente cuáles son las estrategias didácticas que yo voy a tener para cumplir con esos objetivos que me planteo al principio del proyecto, ¿sí? Que son los que guían el recorte de ambos diseños. Si revisan la síntesis, cuando vimos 587 la resolución, nosotros les presentamos una síntesis con un punteo, fundamentación, 2 renglones. Eso tiene como un hilo de conducción, ¿sí? De la fundamentación paso al objetivo, del objetivo al eje conceptual, de ahí al contenido, de ahí a las actividades y a los recursos y a la evaluación. Diego, eje común. No tiene que estar aclarado. Sí. Cuando yo pienso la fundamentación, ya tengo en mi cabeza también qué voy a atravesar y qué voy a querer o qué planteo voy a hacer. Desde esa fundamentación histórica y pedagógica, también dejo implícito qué voy a evaluar, cómo voy a evaluar. Aunque no lo detalle, está implícito en lo que fundamento. Sí, Augusto. No tiene que estar aclarado entonces clase 1, clase 2, clase 3, eso no. A ver,
sí la secuencia de actividades en un proyecto, y vuelvo al ejemplo que proponía Camila. Si lo quieren aprovechar ese esquema en columnas, lo pueden hacer. Y si no, plantean la secuencia. ¿Qué harán en la primera semana? ¿Qué harán en la segunda semana? ¿Qué harán en la otra? Como el que presentó Luciana recién, por ejemplo. Ahí la planificación siempre es flexible, de acuerdo a lo que ustedes planteen. El ¿Bien? formato no importa, profe, de la planificación. Mientras respetes la secuencia de la 587, repito de nuevo, fundamentación, objetivos, contenidos, actividades y recursos, evaluación, mientras plantees ese, después es libre. ¿Sí? Entonces, por eso, lejos de ahogarse en un vaso de agua, siéntanse libres de producir, y si hay algo que corregir, lo vamos a hacer constructivamente. A menos que, a ver, no voy a dar nombres, pero por ejemplo, años anteriores, me llegó una planificación así. La había preparado para que la veamos como ejemplo, como puso Luciana recién. Planificación. No la voy a mostrar, la voy a leer nada más. Dice: inicio de la clase. Uso como disparador diferentes tipos de preguntas para ver el conocimiento del alumno. ¿Escucharon alguna vez la palabra imperialismo? Así inicia la clase. Respuesta de un alumno. A ver, los que dan clase. Sí, Rocío. Sí, no. Respuesta del alumno. No. Siempre te van a decir que no. No. ¿Y qué hago? No, y cierra. Una planificación. Esas preguntas cierran la posibilidad. ¿Está? Bien. Entonces, esto no es una estrategia motivadora, ni un inicio disparador, ni mucho menos. Ni mucho menos una introducción de clase. Bien. Desarrollo. Explicación sobre el imperialismo. Cómo los países decidieron dividirse entre ellos los territorios. Cómo se crearon las condiciones para la Primera Guerra. Bueno, esto amerita un desarrollo, aunque sea escrito, que después en la realidad yo voy a ampliar, pero necesito hacer una fundamentación. Esto es demasiado simple. Presentación de PowerPoint. Bueno, cuando den la clase, el PowerPoint tiene que estar completo en la planificación. Nosotros, Luciana, lo tenemos que ver, ¿sí? Ni actividad, ni nada. De ahí se pasa al cierre de la clase. Se realizará una conclusión sobre los temas trabajados. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Qué concepto? ¿Qué voy a evaluar? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Está bueno. Acá esto sería un ejemplo sin mostrar de lo que no hay que hacer. Entonces, ni un extremo ni el otro. Que haya una lógica, una coherencia, y que mínimamente esté. Obviamente que toda planificación tiene cuestiones implícitas, esenciales, necesarias, y muchas explícitas. Perdón, digo explícitas primero, y muchas implícitas, que están, que se sobreentienden. Yo hago un mínimo desarrollo del concepto de imperialismo como producto de las pujas entre las potencias. Sí. ¿Está? Bueno, pero para tu sorpresa, Leila, esto es de cuarto año, lo que acabo de ver. Y para tu sorpresa y para mi sorpresa. Bien, entonces, mínimamente tiene que estar. Después, cuando yo haga la explicación de eso en el aula, también se ampliará, porque ahí entra la articulación con los estudiantes. Siempre hago una explicación, una introducción, no hablando yo solo 15 minutos, no, interactuando. Y eso me puede derivar a muchas aristas, siempre desde el concepto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí, profe chiquito, creo que se dijo, pero por las dudas. En la clase que vamos a dar nosotros, podemos meter un montón de cosas virtuales porque la vamos a dar en un contexto virtual, digo, por más de que la planificación sea sin virtualidad. De hecho, bien, ahí creo que Julia me lo preguntó en la semana, si la tenían que pensar desde la virtualidad o desde la presencialidad. Bueno, nosotros planteamos ahí un contexto ideal. Quizás, saliendo de la pandemia,
un contexto ideal sería articular lo presencial y lo virtual. Y todos los recursos tecnológicos que podamos sumar de lo que hemos aprendido, bienvenido sea. Si no tenemos que recurrir solo al manual que está en la biblioteca. Profesor, le hago una consulta en base a eso que pregunta Camila. ¿Ustedes como profesores aprovechan los celulares y le dicen, miren este fragmento en 2 minutos, lo usan así dentro del aula? Buen punto que nos puede servir para cuando ustedes hagan las residencias. Hoy, te digo, en este mes que retomamos las clases, y ayúdenme ahí Rocío o Luciana, es imposible pensar una clase sin el celular. ¿Sí? Imposible. Aunque no haya internet, ¿sí? Es el recurso. Porque vos te vas a encontrar con escuelas donde hay wifi, en otras donde hay y no funciona, en otras donde el celular que tiene el alumno no funciona. Te vas a encontrar con pocos, pero algunos, que no llevan el celular a la escuela. ¿Sí? Por lo tanto, ahí tenés que pensar varias cosas. Pero, respondiendo a tu pregunta, hoy el celular es la herramienta. ¿Sí? Entonces, ¿no trajiste el libro, te lo olvidaste? Tomá, yo lo tengo, sacale una foto a las 3 páginas que vamos a usar y no te quedás sin laburar. Por ejemplo, ¿tenés internet? Abrí el Classroom y descargalo. ¿No tenés internet? Sacale foto. ¿Está? Ahora, el que no tiene el celular en el aula, bueno, nosotros tenemos que tener ahí la alternativa para hacerle llegar el material. O una fotocopia a mano, o el libro, o algo que ya sepamos que en biblioteca hay y esté a mano. Que todos tengan el material. En situación ideal, que todos los alumnos tengan celular y que haya internet en el aula, obviamente que aprovechenlo. Bien, todo esto para el proyecto, pensémoslo desde lo ideal. En ese sentido. Bien, entonces, quiero cerrar y que quede claro con esto, porque yo veo las caras de Alexis y me angustio de antemano. No se angustien y piensen esto todavía en una etapa de disfrute. Para sufrir ya van a ir a las escuelas dentro de poco, donde ahí también los vamos a incentivar con Luciana para que disfruten ese momento. Pero inevitablemente va a depender de la personalidad de cada uno, ahí más que de los conocimientos, si lo disfruta más que lo sufre o viceversa. ¿Está? Todos padecimos en algún momento el pánico escénico, no solo en el aula, en cualquier ámbito de la vida. Así que bueno, eso también se tiene en cuenta a la hora de evaluarlo su momento y mucho más en esta situación. Bien, pregunta breve, porque ahí veo 27. Rodrigo Ponte no está, ¿no? No lo veo. Está trabajando, profe. Está bien, pero digo acá no está. Sí, suele venir siempre. Sí. Digo por hoy, porque tomé registro ahí. Y Díaz Jessica tampoco, ¿no? Profe, a mí me avisó que estaba sin internet. ¿Cómo? Jessica estaba sin internet, por eso no se podía conectar. Bien, listo, gracias por avisar, porque recién justo me llamó y le tuve que cortar y me mandó un mensaje Ernesto, que está varado en San Vicente, me dijo, y que obviamente no iba a llegar. Así que bueno, eran los que me faltaba saber del por qué no estaban. Bueno, entonces, con el proyecto a presentar, ¿estamos? Bien. Preocúpense por una buena secuencia, que sea coherente, que sea lógica, utilicen recursos y sorpréndannos después cuando la den, más que lo que entreguen cuando ustedes la defiendan, digamos, en su exposición. ¿Bien? ¿Listo? Okay. Si surge... Sí, Alexis. No, sí, que sí, o sea... Perfecto. Bien, si surge alguna duda, como fue en la semana, y nos quieren consultar, no hay ningún problema. Profesor, disculpe, en la exposición somos 4 integrantes. Bueno, nos tenemos que dividir
en los 40 minutos. Sí, ahí será un acuerdo de ustedes. Bárbaro. Como si alguno se encarga de proponer alguna actividad, si otro se encarga de la introducción y la presentación, otro se encargará de desarrollar un contenido, bueno, eso también, sientan la total libertad pedagógica de hacer lo que a ustedes les parezca más productivo. Bien, ¿sí? Ahí recuerden esto, tratemos de redondear esos 40, 45, 50 minutos. Nosotros le pusimos entre 40 y una hora, bueno, a la hora, ahí cortamos, apago la cámara, como les dije el otro día. Entonces traten de redondear, obviamente, si el desarrollo de la clase da para, por la articulación o por el intercambio, extenderse un poco, los tiempos también siempre son flexibles, más allá que uno los tiene que planificar. Yo pienso dedicarle 5 minutos acá, 10 acá, 15 acá. Eso lo tengo que planificar, pero siempre pensándolos flexibles. Pongámonos en situación de aula, cuando ustedes den clase. Yo planifiqué una introducción de una estrategia motivadora, 5 minutos, como para presentar la clase. Y resulta que traje una imagen o un mini video y los pibes y pibas se recoparon y salió de ahí y no lo voy a aprovechar. Digo, no, chicos, yo tengo planificado 5 minutos, vamos a la actividad. No, lo exploto y acomodo el resto después. Recuerden, a ver, la ley de educación, ¿se acuerdan que decimos desde dónde arrancamos? La centralidad en el alumno, siempre y bajo toda circunstancia. Entonces, si nosotros vemos que hay interés, lo otro lo voy corriendo y lo voy acomodando a donde está el interés, siempre y cuando no me vaya y esté dando otra materia, o se motivaron porque mencionamos el partido de ayer y nos pusimos a hablar de fútbol. No es eso. Si tiene que ver con el contenido, hay que explotarlo. O, como decía Leila hace un ratito, con algo que surge de la actualidad. A mí me pasó hoy a la mañana y salió el conflicto limítrofe con Chile. Y bueno, ¿cómo no lo vamos a tratar? Obviamente, se trata. Lo adecuás, lo cerrás y seguís con el tema. ¿Cómo salió? Le dije el otro día, estamos viendo presidencias radicales y estamos viendo la neutralidad del gobierno, de los gobiernos radicales durante la guerra. Y bueno, salió de ahí, ¿sí? La diplomacia argentina, la cancillería, bla, 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 y salió. Bueno, se trató y se volvió. Bien. Luciana, ¿algo para agregar de esto? Si no, les hago el semblanteo de lo que charlamos con las escuelas y cerramos. No, si no hay más dudas en relación a esto, dale con lo de ayer. Bien, buenísimo. Bueno, les cuento breve, porque la clase que viene haremos una devolución muy mínima de lo que pueda haber de sus entregas de proyectos, y después ya nos dedicaremos a lo que va a ser la otra etapa, que es la residencia. Más allá que ustedes la otra semana, no la que viene, la otra, hagan sus presentaciones. Bien, yo el lunes me reuní con la directora de la secundaria 6, que es la escuela donde funciona el instituto, una escuela donde yo trabajo y tengo muchas horas, donde conozco a prácticamente todos los profes, muchos de ellos amigos personales de años, y donde la articulación suele ser más fluida, porque es como estar en casa, digamos. Ustedes transitaron esos pasillos durante un par de años, y es un ambiente conocido, más allá que nos mudemos al turno mañana o al turno tarde. Bueno, con mucha predisposición, la directora nos dio la autorización, nos dio el ok, tanto para el turno mañana como para el turno tarde. Yo tengo mucha capacidad de carga horaria en ese turno mañana. Vuelvo a que
La vicedirectora, actual vicedirectora, es profe de historia y también amiga personal, por lo cual uno puede disponer no solo de la relación, sino de la carga horaria, que también, siendo una escuela muy grande, sobran cursos por todos lados. Hay 5 cuartos a la mañana, 5 quintos, 2 sextos de sociales, todos los sextos de trabajo y ciudadanía, todos los quintos de política y ciudadanía. Si dada su disponibilidad horaria, yo podría meter a todos los practicantes en el turno mañana, de las 6. Bien, bueno, cosa que no vamos a hacer por 2 motivos, porque algunos de ustedes no pueden a la mañana y porque también es interesante articular con otros espacios que nos saquen de esa zona de confort, digamos. ¿Qué nos pide Nora, la directora? Es 2 cositas breves. Primero, el tiempo que vamos a estar allí, que ahora se los voy a decir, y mínimamente cumplir con los protocolos de la escuela. Para lo cual, ustedes van a tener que tener una declaración jurada, que van a tener que llevar cada vez que vayan a la escuela. Después veremos cómo pasa en nuestra cotidianidad. Si alguien me la pide o no me la pide, ya pasa por otro lado. Cuando ustedes entran hoy a cualquier establecimiento educativo, está quien los recibe y les toma la temperatura, les da el alcohol en gel y alguien les pedirá o no la declaración jurada. Ustedes la tienen que tener. Bien, siempre también vayan con el DNI por las dudas. Yo tengo presentada una planilla con nombre, apellido, DNI de ustedes, a qué curso van a ir y en qué horario. ¿Sí? Entonces, mínimamente declaración jurada y DNI cada vez que vayan a la escuela. La idea sería que podamos empezar después de primavera, después del asueto de primavera, entre el miércoles 22 y el lunes 29, ya estaríamos empezando a observar. Lo que en reunión con Juan, en reunión virtual, porque hablamos por videollamada un ratito, lo que consensuamos es, en este contexto, y después de haber hablado con las directoras de las escuelas, y me sumo a lo que el lunes yo hablé con Nora, y ayer fuimos con Luciana a la secundaria 13, y también la directora, muy amable, y la vicedirectora, nos atendieron, nos plantean esto de el momento, los cuidados y los tiempos en los cuales nosotros vamos a estar, entre comillas, invadiendo dinámicas que las escuelas ya tienen en marcha y que van cambiando. Listo, Maxi, bueno, después recurrí a lo que estamos hablando. ¿Por qué? Vienen con adecuaciones permanentes. Ayer, cuando estábamos con la directora de la 13, ella tenía arriba de la mesa el nuevo protocolo de adecuación. Ayer vino uno nuevo. Por lo tanto, nosotros estamos metiéndonos en escuelas cuyas dinámicas están en marcha. Cómo cambian las burbujas, cómo acomodan a los cursos, cómo acomodan los grupos, las resistencias de algunos docentes temerosos de la cantidad de alumnos que hay en el aula, etcétera, etcétera. Entonces, imaginen que nosotros venimos desde afuera y esto, si siempre somos vistos como invitados, imagínenlo ahora. Entonces, mientras más cuidado tengamos, mientras más respetemos espacios que no son los nuestros, mejor va a ser la articulación. Bien, repito esto, en ambas escuelas vamos a tener la mejor predisposición, la mejor, y la idea sería que ustedes hagan, de acuerdo a la carga horaria de las materias, porque hay materias de 2 módulos, pero hay materias de 3, lo cual nos permite jugar con los tiempos, que ustedes hagan 1 o 2 observaciones
no más, y den 2 o 3 clases, no más. Cuyo tiempo nos va a llevar, como les decía, entre el 22 de septiembre y a más tardar el 20 de octubre. Entre ese tramo de 4 o 5 semanas, fin de septiembre y octubre, que ustedes puedan hacer el transcurso de la práctica. Profe, Sí, o sea que en el hipotético caso de que nos vaya bien, en mitad de octubre un poquito más estaríamos terminando la práctica. exactamente. Después nos quedarán 2 o 3 miércoles más de clase, como ahora, para el cierre, la autoevaluación, las reflexiones finales y la entrega final, que no es un trabajo nuevo, sino la recopilación de todo lo que hicieron durante el año en una entrega final, ¿sí? Con una reflexión de autoevaluación que se entrega al final del año, donde cruzamos también todo lo que hicimos, que sería el último ejercicio. Bien, así que calculo que a más tardar mediados de noviembre, cuando termina la cursada, estamos terminando la práctica, la cursada de práctica. Pero si vos te referís a la residencia, sí, entre el 20 y pico de septiembre y 20 y pico de octubre. ¿Por qué juego con esto? Porque nos puede pasar que justo el día que nos tocó el profesor por X motivo se ausentó y no pueden dar la clase, porque nos agarró un feriado, porque, no sé. No podemos dar la clase si no está el titular. No, buen punto acá. Yo el miércoles que viene les voy a compartir también un punteo de pautas. Bueno, con Juan lo armamos con Juan y Juan le puso el título de reglamento. A mí el reglamento me suena muy de conductista, digamos, ¿no? Pero sí una serie de pautas desde las cuales tenemos que acordar. Más bien en este punto yo les diría que ustedes van a aceptar. Así de simple. Yo se las voy a informar y ustedes las van a aceptar. Lo vamos a reducir ahí. Eso se los comparto la semana que viene. ¿Está? Está incluido esto que vos planteás, Leila. Así que eso lo vemos el miércoles. Pero igual te hago una pregunta, Diego, porque ahora sí, esto último. espérame ahí, Alexi. En esos requisitos, nosotros se los informamos también a las escuelas, o sea, a veces Nora lo sabe porque llevamos practicantes mucho más seguido, pero quizás ayer no tanto Josefina, la directora de la 13. Ustedes no pueden asumir la conducción de un curso, porque no tienen título y no están nombrados. A ver, ustedes pueden ir a un acto público sin título y ser nombrados, pero no es este el caso. Ustedes como practicantes siempre tienen que estar en el aula con un profesor o preceptor o directivo, alguien. No pueden estar solos ustedes con el curso. ¿Está? Entonces, situación puntual. Llegaron, entraron a la escuela, van al aula, el profesor todavía no llegó porque se demoró, porque fue al baño, porque está estacionando el auto, no entro al aula hasta que no viene el profesor. Es una de las pautas. ¿Bien? Sí, Alexis. No, que me quedé pensando, claro, te estás no solamente al profesor o al preceptor de la institución, que te entiendo que te referís. ¿Por qué te digo esto? Con Rabinale habíamos ido, cuando estábamos haciendo observaciones, un día de paro. O sea, había muy pocos alumnos y ningún docente. No sé cuánto, 10, 12, 15 alumnos, y a los que estábamos para hacer observaciones, bajo la supervisión de Rabinale, nos tiraron un par de temas y nos tiraron delante de la clase para que le diéramos clase a los pibes. Pero estaba Rabinale. Sí. ¿Sí? Bueno, por eso, tiene que haber un profesor, ¿sí?, autorizado, nombrado para esto. A mí me ha pasado más de una vez que para que los practicantes no pierdan la clase, un profesor, como les digo, amigo, me decía, che, mirá, Diego, yo mañana no voy. Bueno, justamente ese día decido ir a observarlos. Entonces voy, los observo y soy el referente del aula. ¿Se entiende? Pero si yo ese día no puedo ir, o Luciana no puede ir,
y el profesor falta y bueno, se perderá la clase y lo harán la semana siguiente. Bien. ¿Cuándo vamos a saber, profe, las fechas y los horarios? Bueno, bien. Eso yo calculo que para la semana que viene lo puedo llegar a tener. ¿Sí? Igual tenemos tiempo todavía. Pero entiendo que quizás ustedes lo quieran saber por ahí para manejarse. Profe, Sí. no hay más tiempo para de acá decir cambios de horario, nada. Ya está, lo que dijimos ya quedó. No, mirá, yo justo iba a decir algo. Si alguno o alguna tiene disponibilidad a la mañana, nos vendría bárbaro, porque a la tarde estoy ahorcadísimo. Porque les dije recién, tengo mucha más disponibilidad a la mañana. Ayer fuimos con Luciana a la secundaria 13 y nos dio de 10 posibilidades, 7 a la mañana y 3 a la tarde. Y acá la proporción también es igual, de asimétrica, tengo mucho más a la mañana que a la tarde, contando que el grupo de Juan también utiliza el turno tarde de las 6. Entonces, si los lugares son pocos, entre ustedes más el grupo de Juan, se acotan las posibilidades. Entonces, si hay alguno que me pasó disponibilidad, turno tarde, pero sabe que durante por lo menos un mes puede a la mañana, avíseme y me hace un favor. Y una consulta más, profe. Yo cuando di clases en tercero, en un principio iba a dar clases en pareja con otro compañero. No se dio la situación porque fue justo momentos de paro, de amenaza de bomba, bueno, pasó de todo. La cuestión que a mí no me daban los tiempos y me derivaron de un jueves al martes a otro curso, otro año y hacer una planificación nueva en 3 días. Bueno, consulta, ¿se puede dar la situación de dar una clase en pareja? ¿O tienen que ser individuales, sí o sí? En cuarto año, tiempo, digo. No, en pareja, en cuarto no. Yo quiero que hagan la práctica solos y solas y mucha más, que van a ser 2 clases. Lo que sí puede llegar a pasar es que, por ejemplo, yo tengo un cuarto en la secundaria 6 que es de sociales y tiene 3 módulos corridos el mismo día, todo en una mañana. Puede ser que asigne allí 2 practicantes para el mismo curso, pero que den una clase 1 y otra clase 8. Con lo cual ahí habrá mínimamente que consensuar, bueno, si vos vas a trabajar esto, que vas primero, vos me seguís con tal otro tema. Pero no más que eso. Clase de A2, no. Aparte también hay otro problema. La cantidad de gente adentro de un aula. Mientras menos sean, mejor. Entonces ya llevar el profesor del curso, un practicante, a veces yo que voy a observar y otro más, es una multitud cuando los metros cuadrados se cuentan con centímetros en este contexto. Bien, entonces, si tienen disponibilidad mañana, me avisan. Y otra cosa, lo que preguntaba Néstor, yo tengo acá borradores por todos lados con los horarios. De mi parte lo tengo prácticamente listo, pero necesito que Juan me confirme qué cursos de la tarde él va a usar para terminar de ver esto. Si yo lo puedo resolver pasando algunos a la mañana, ya casi que lo tendría. Pero si no, me faltan 2 o 3 lugares, no más. El resto ya lo tengo. Así que espero poder decírselo la semana que viene. Si no, a lo sumo será la otra. ¿Alguna preguntita más sobre esto? Diego, en ese primer momento de observación, nosotros ya podemos preguntarle al docente o a la docente qué tema podemos llegar a dar, nos va a decir en ese momento
Es que inevitablemente va a tener que ser, porque si haces una observación, te lo va a tener que decir ahí, pues ya la siguiente clase la vas a tener que dar vos. Así que ahí vas a tener una semana, como le decía yo hoy al inicio, para planificar esa clase. Diego, te hago una pregunta. Una vez que nos asignen los temas que para dar las clases, la planificación te la tenemos que dar antes, así vos las aprobás y... Sí. Bien. Ustedes, una vez que el profesor, ahí es lo que yo le decía, que nos surgen los tiempos. Concientícense para la intensidad de esas 3 semanas o 4. Ustedes, una vez que reciben el tema, planifican y tienen que tener la planificación aprobada antes de dar su clase. En las pautas, nosotros les ponemos que, como mínimo, ustedes tienen que tener entregada la planificación 48 horas antes de la clase, para que nos dé tiempo a nosotros de corregirla y tiempo de si hay algo que revisar. Entonces yo te digo, no, che, no, mirá, este recurso no va, no se ajusta, bueno, que vos tengas tiempo de reformularlo. Yo no te voy a devolver la corrección 10 minutos antes de tu clase, voy a tratar de hacerlo con tiempo. Bueno, después hay unos criterios de evaluación puntuales que cuando veamos eso la semana que viene lo ampliamos. ¿Qué más? Bueno, brevemente, entonces, tengan en cuenta ese tiempo. Lo de la declaración jurada se lo dije. No solo acá mentalizarse para la intensidad, sino a el compromiso, la puntualidad. En cuanto les dé curso y horario, hay cursos de 7:30 de la mañana, así que a controlar los horarios de los colectivos. No puedo llegar tarde y no puedo faltar a una práctica a menos que sea algo, ¿sí?, de fuerza extremadamente mayor. Bien. Bueno, el consenso para las pautas de la institución, el consenso para con el docente del curso. Verán, como les decía el otro día, profes más abiertos, menos abiertos, más copados, menos copados, que nos faciliten material, recursos, bla, bla, o que nos digan hacer lo que quieras o lo que puedas. Tratamos de que a esos profes no elegirlos, pero bueno, a veces los horarios nos sirven y les avisaremos de llegado el caso. Bueno, creo que de mi parte nada más. Abóquense por ahora al proyecto. La semana que viene ahondamos en detalle con lo que sería la presentación, las dudas que les quede con eso, la presentación virtual y lo que sería la residencia. ¿Está? Luciana, ¿algo que quieras agregar que me haya olvidado? De lo que charlamos con Josefina, ¿algo que haya quedado? No, me parece que no. Acá estaba leyendo justo el grupo que Alexis dijo que se podría acomodar, ver de acomodarse ahí en el trabajo como para la mañana. O sea, sería ideal por todos esos cursos que nos daba Josefina ayer. Pero no, nada. Bueno, a ver, si se pueden acomodar. Perdón, tengan en cuenta, perdón, Diego, tengan en cuenta que ya van a estar con todos los pibes dentro del aula, no por burbujas. Bien. En las dos escuelas, en la 6 y en la 13, ya nos hablaron. En la 6 yo trabajé hoy a la mañana y la vice me dijo que salvo, creo que 3 cursos, que son muy numerosos, hay presencialidad completa. Horario completo y todo el grupo. No hay burbujas. Salvo 3 cursos puntuales. Que no recuerdo ahora si es alguno de los que nosotros afectaríamos. Llegado el caso, adecuaremos la planificación a la burbuja. Lo veremos. En eso quédense tranquilos. En la 13, por lo que nos dijo ayer Josefina, iban ya casi todos completos, ¿no? Sí,
pero van a tener algunas excepciones en cuarto y quinto porque son cursos de 38. Bueno, ahí prepárense para cursos numerosos, lo que les toque. Bien, la semana que viene y la otra después hablaremos de recursos, estrategias, todo eso, de acuerdo a las características de los cursos, eso también lo hablaremos. Bien, ahí alguien quería hacer una pregunta en el chat. Pero creo que les quería hacer una consulta, pero después de que termine la clase, si se puede. Bueno, dale, no hay problema. Bueno, el resto, ¿estamos entonces? Los dejamos prepararse, que tienen en Argentina siglo XX. Compren los pochoclos. Primero Haku, ya. O sea que es un día espectacular. Sí, hoy es terrible. Espectacular. Bueno, listo entonces. Los veo. Una cosa, Rocío y Julia, quédense un cachito. Y Diego. El resto, nos vemos. Nos vemos. Chau. Chao, buenas tardes.